Buenos días, bienvenidos a la iglesia subterránea del siglo XXI. Quiero compartirles en esta mañana sobre Mateo capítulo 24, versículo 9, en la Nueva Versión Internacional. El Señor Jesús dijo esto a sus discípulos: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Mateo 24:9. Mucha gente me ha preguntado si la nueva normalidad para la iglesia es una persecución religiosa. Y hay muchas ideas y muchas formas de pensar. Hay quienes que sí piensan que es una persecución. Yo creo que primordialmente son medidas sanitarias que se están imponiendo en todo el mundo, en todo tipo de reunión pública. Con esta pandemia se cerraron centros comerciales, se cerraron cines, se cerraron estadios, se cerraron iglesias. La razón, una medida sanitaria. Pero en realidad sí no debemos de hacer a un lado que los gobiernos están actuando de una manera muy restrictiva en muchas cosas. En medio de esta pandemia, escuchaba a alguien decir que uno de los síntomas del COVID es la tiranía de los gobernantes. Y esto es cierto. Y esto ha existido por toda la historia de la humanidad. Y cuando hablamos de persecución, tenemos que entender que la iglesia siempre ha sido perseguida. La persecución ha sido parte de la vida de la iglesia. En el nacimiento de la iglesia tenemos en el libro de los Hechos al primer mártir, la primera persona que fue sacrificada por su fe, este hombre Esteban, este hombre de Dios, un diácono. Él fue sacrificado, y la Biblia nos dice que el apóstol Pablo consentía en su muerte. Pero la iglesia siempre ha subsistido en medio de la prohibición. Y hace un rato quiero explicar, les decía, bienvenidos a la iglesia subterránea, porque ahora la iglesia no está reunida y pareciera que la iglesia está escondida en las redes sociales, está escondida en las casas y bueno, esto ha sucedido a través de los siglos. La iglesia subterránea, la iglesia de Jesucristo, se ha reunido secretamente por las prohibiciones o por el mismo temor. La Biblia dice que los judíos, los primeros discípulos, estaban escondidos por temor a los fariseos después del arresto de Jesús y su muerte y su crucifixión. Y la iglesia siempre ha existido, esa iglesia subterránea. Los creyentes de Roma se reunían en las catacumbas. Y ellos se reunían secretamente y en la pared de las catacumbas o en tierra, en la entrada, escribían un pescado y una palabra, y la palabra Ixoye, que decía el Hijo del Dios viviente. Y eso, de esa manera los discípulos se identificaban y la gente que venía a reunirse podía ver el signo y saber que estaban bien, que estaban a salvo, que podían reunirse en esos lugares. La iglesia subterránea existió
en la Rusia comunista, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, existió la iglesia subterránea también, que se reunían secretamente por el temor, por el miedo al gobierno y por la persecución que ellos recibían. En China también nosotros hemos visto que la iglesia también es conocida como la iglesia subterránea la podemos ver porque hay en la prohibición que hubo en la China comunista. También la iglesia tuvo que reunirse secretamente por las prohibiciones que había del culto público. Y así hemos visto a través de la historia de la iglesia que la persecución ha sido parte de la iglesia, de la vida de la iglesia. Y la persecución del reino de las tinieblas sobre la iglesia siempre ha tenido un efecto en ella. Siempre la persecución ha tenido un efecto en la vida de la iglesia. La ha esparcido, la ha multiplicado y la ha aumentado. Ha aumentado el gozo. Así que nosotros podemos ver que la persecución, lo que ha traído a la iglesia es que se esparza. Dios le dijo a los discípulos, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos esperaron la promesa, vino el Espíritu Santo. Ahora la palabra testigo aquí en Hechos 1:8 es igual o se traduce también como la palabra mártir. Me serán mártires cuando haya venido sobre el Espíritu Santo. Me serán testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la iglesia estaba en Jerusalén, pero en Hechos 8:1 nos dice que hubo una gran persecución para los creyentes y estos fueron esparcidos y fueron por todos lados predicando el evangelio hasta que hubo la persecución. Entonces la iglesia tuvo que salir de sus lugares, de salir del lugar donde se confinaron, podríamos decirlo así, y la iglesia tuvo que ser esparcida. Así que en este tiempo estamos viendo cómo la iglesia estaba confinada en un solo lugar. Pero ahora la iglesia se ha multiplicado, se ha esparcido y el testimonio de la iglesia está siendo proclamado por las redes sociales, está proclamando en los hogares, con las familias que tanto se necesitaba. Así que la persecución siempre ha hecho esto en la iglesia, la ha esparcido, la ha multiplicado y ha aumentado el gozo. Los discípulos en Hechos nos dice que ellos tuvieron gozo, el gozo fue sobre de ellos porque fueron tomados dignos de padecer, de sufrir por Cristo y su gozo aumentó. Eso es lo que produce la persecución en los creyentes de la iglesia primitiva. Y no debemos de tener temor nosotros a la persecución. De hecho, Jesús dijo que una característica de una persona verdaderamente feliz es que sea perseguida por causa de su nombre. En las bienaventuranzas, que significa plenamente feliz, la palabra bienaventuranza, Jesús dijo a la última bienaventuranza, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces Jesús nos dice que la verdadera felicidad y el verdadero gozo nosotros podemos encontrarlos en que nos podemos regocijar en ser perseguidos.
El verdadero gozo es poder ser perseguidos por causa de su nombre. Dice, porque grande es vuestro galardón. Gócense y alégrense, porque grande es vuestro galardón en el reino, en los cielos. Y nosotros tenemos un galardón. Y dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Arcás, un maestro de la Biblia, dice así acerca de los profetas. Bien podría ser que la más grande enemistad del mundo contra Dios viene sobre los profetas. Por esta mismísima razón, es decir, que atacar al profeta es atacar a Dios. El mundo está en enemistad con Dios, pero el profeta es la manifestación corpórea y visible de los elementos centrales del ser mismo de Dios. Por tanto, el mundo tiene la oportunidad de identificar como de odiar y despreciar aquello que está por Dios. El testimonio del profeta es la declaración de Dios, no solamente cuando está hablando, sino muy a menudo cuando está en silencio. Su sola presencia es una abominación y una ofensa para un mundo que desprecia a Dios. Dice que la Escritura, Jesús dijo que así trataron a los profetas y así nos van a tratar a nosotros, porque como hemos leído aquí, que el profeta representa a Dios y nosotros representamos a Dios en un mundo que es hostil a Dios. Así que nosotros vamos a recibir nuestra sola presencia, va a ofender a las personas. Seremos una ofensa aun cuando nosotros no hablemos. Hay gente que dice, yo no le digo a la gente porque me van a despreciar, me van a tirar de loco. No te angusties, amigo, hermano, ya la gente nos ve, no necesitas hablar. Si tú vives una vida cristiana consistente, ya tú eres una ofensa para el mundo. Ya eres una ofensa para los que están a tu alrededor, para tus compañeros de trabajo. Ya eres una ofensa. Para tus vecinos que te ven, que amas a Dios, que lo adoras, que le sirves, ya eres una ofensa. El mundo ama lo suyo. El mundo no nos conoce, porque a Él tampoco le conocieron, ¿no? Nos persiguen, nos desprecian, porque lo desprecian a Él. Y esto lo estamos viendo. Así que el apóstol Pablo también nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Será perseguido. Y esto es real en nuestras vidas. Si tú y yo vivimos vidas consagradas a Dios, vidas dedicadas a Dios, serás perseguido. Serás perseguido. La gente, a veces en consejería, gente me ha dicho, estoy en este trabajo, pero ya no soporto más porque la presión de mis jefes es que yo haga esto, que yo haga aquello, y yo no lo dejo, y yo no lo hago porque es corrupción, es deshonra, y ellos son perseguidos por su integridad y son quitados de su trabajo o no alcanzas puestos más altos porque los mismos jefes dicen, no, a ese no hay que promoverlo porque es cristiano y no vamos a poder hacer las cosas que siempre hacemos. Así que si tú quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerás persecución. Si el mundo no te persigue, si tú no estás experimentando persecución en este tiempo en tu vida, por tus familiares, por tus compañeros de trabajo, por tus compañeros de escuela, es porque tú no estás viviendo una vida consagrada. Estás corriendo con el mundo.
estás viviendo de acuerdo a los principios del mundo. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cuando hablamos de persecución, tiene que surgir la pregunta, ¿estoy preparado para la persecución? ¿Estoy preparado para la persecución? Hemos creado un sistema religioso que está basado mucho en el placer personal. Mi bendición, mis cosas, mi provisión, lo que Dios me da, el gozo, la prosperidad, las bendiciones de Dios. Y gloria a Dios, porque todo eso hay en nuestras vidas o viene a nuestras vidas cuando somos creyentes, cuando somos obedientes. Pero ¿estamos preparados para ser perseguidos? ¿Está basada nuestra fe en que todo esté bien? Y hemos fallado, la iglesia ha fallado en preparar a los creyentes para la persecución o para la tribulación. Hay quienes creen que la persecución no va a ser parte o la tribulación no va a ser parte de los creyentes. Yo lo creo. Yo creo que en un momento el Señor va a venir por su pueblo y nos va a librar de la hora de prueba que va a venir sobre todos los moradores del mundo. Pero seguramente nosotros vamos a ver y a vivir tribulación. Parte de la tribulación vamos a experimentarla. Así que ¿estamos preparados para la tribulación? ¿Somos un pueblo fuerte para experimentar la persecución? La pregunta es si tú estás dispuesto a dar tu vida por Cristo. No solo vivir para Cristo, sino morir para Cristo. Hoy más del 70% del cuerpo de Cristo en todo el mundo ya ha entrado en tribulación o en persecución. No hay forma de escapar de ella. En el mundo hay más de 50 países hostiles que han restringido el cristianismo, donde existe persecución y amenazas y maltrato físico, donde hay arrestos, expulsión y asesinatos. El Estado Islámico ha matado a muchos creyentes. Y el Estado Islámico lo que hace es que en la puerta, cuando se dan cuenta de que en un hogar hay un creyente, ponen una N, que significa que esa persona es seguidor del Nazareno. Y entonces el ejército entra y los mata. En México hay persecución religiosa en varios estados de la República. En Chiapas hay persecución y los creyentes son expulsados de sus comunidades. También en regiones de Hidalgo hay persecución. Y en diferentes partes de nuestro país vemos cómo los creyentes han sido perseguidos. Se dice que hay más mártires en esta generación, en este tiempo, que en todas las demás generaciones juntas del cristianismo. Una joven de 17 años escuchó una pregunta: ¿crees en Dios? Su verdugo escuchó la respuesta
sí. Enseguida el verdugo le preguntó por qué. Y cuando ella iba a dar la respuesta, el verdugo ejecutó su venganza o la sentencia y la mató. Esto no sucedió en la Roma imperial, no sucedió en la Rusia comunista o en la China comunista, pero esto sucedió el 20 de abril de 1999 en una escuela secundaria de Columbine, en Colorado. Tertuliano, uno de los historiadores de la iglesia, dice que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y a través de las edades hemos visto la persecución de los creyentes. Hay 3 libros que quiero recomendarte sobre este tema. El primero es El mártir de las catacumbas. Este libro nos narra varias historias de gente que murió por Cristo. Pero yo recuerdo algo, que cuando los creyentes eran llevados al Coliseo romano para ser ofrecido, sacrificado a los leones, cuando ellos estaban en medio de la arena, ellos cantaban: al que nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo para Dios reyes y sacerdotes para siempre. Ellos ofrecían su vida por aquel que los había salvado, por los que los había redimido. Los verdaderos seguidores de Jesús, aun cuando no lo hayan visto con sus propios ojos, han sentido su poder, su amor y gozo en sus vidas. Él es tan real para ellos que nunca lo negarían, no importa cuál sea el costo. Un preso en la Cuba socialista cristiano le ofrecieron una carta donde acusaba a otros creyentes y le dijeron: firma, y él dijo: no puedo firmar por las cadenas que me atan. Y ellos le dijeron: no tienes ningunas cadenas, ¿cómo dices que no puedes firmar? Sí, yo soy un eslabón de muchos hombres y mujeres que dieron su vida por seguir a Cristo, y soy parte de ese eslabón, y así que esas cadenas, esos eslabones de esos hombres me impiden firmar y entregar a mis hermanos. La persecución está a la vuelta de la esquina. Somos los que siguen. Pero hay una pregunta más que quisiera hacer en esta hora. ¿Qué de los perseguidores? ¿Qué de los que nos persiguen? Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 44, Jesús dijo: amad a los que os persiguen y os ultrajan. Y Jesús nos da ese mandamiento de que nosotros amemos a quienes nos persiguen y nos ultrajan. Cuando leemos la historia de la iglesia y la persecución de la iglesia, nosotros debemos darnos cuenta que los hombres y mujeres que estaban siendo perseguidos estaban más preocupados por salvar a los que los torturaban que en salvar sus propias vidas. Y Dios no nos ha llamado a odiar a aquellos que hacen el mal, sino orar por ellos y traerlos a nuestra familia como nuestros hermanos. El segundo libro que les mencioné, que iba a mencionar 3, el segundo es Torturado por Cristo.
Y el tercer libro se llama Locos por Jesús, que es historia de los mártires. Tenemos que amar a nuestros enemigos, a los que nos maldicen y a los que nos persiguen. Hablando de la historia de la iglesia, también algunos rehusaron permanecer callados porque reconocieron que eran responsables a los despiadados hombres a su alrededor sobre el amor de Dios, para que ellos pudieran salvar sus vidas. Algunos sencillamente han estado dispuestos a entregar sus propias vidas por aquel que entregó la suya por ellos. En 1 Pedro 3:14 dice, pero si sufren por hacer lo que es justo, dichosos sean. No le tengan miedo a nadie, ni se asusten. Si sufrimos aquí, reinaremos allá. Y dice, dichosos sean alegres, porque cuando son maltratados por seguir a Cristo. La pregunta es ahora, ¿cómo prepararnos para la persecución? ¿Cómo nosotros nos podemos preparar para la persecución? Y hay 4 cosas que necesitamos hacer nosotros para estar preparados para la persecución. Número 1, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, discernirla y hacerla parte de nuestro ser. La palabra de Dios es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Es nuestro alimento, es nuestra vitamina. Y nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios en nuestro corazón y ponerla por obra, discernirla, actuar en ella. Ayer he estado orando por un discípulo mío de la escuela bíblica y él estaba enfermo de COVID como más de un mes y medio enfermo. Y él me hablaba y me pedía oración. Ayer me habló y me dijo, pastor, gracias por sus oraciones. Ya estoy sano, me estoy recuperando. Pero quiero decirle que Dios ha hablado a mi corazón, que yo tengo que obedecer la palabra. Lo que usted nos manda día y noche, lo escuchamos, pero no lo ponemos por obra. Solamente lo leemos y decimos qué bonito, pero no lo accionamos. Y nosotros tenemos que atesorar la palabra de Dios, meditarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Porque es como la palabra se hace real en nosotros. La segunda cosa que nosotros necesitamos es desarrollar una relación personal con Jesucristo. En medio de la aflicción, Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Hasta que Job tuvo un encuentro real, verdadero, personal con Dios, su tribulación se terminó. Su aflicción se terminó. Porque él tuvo un encuentro y una relación personal con Dios. No el Dios de los libros, no el Jesús de los libros, no el Jesús de la historia, pero el Jesús que es real, que es verdadero. No el Jesús de tus padres, pero una experiencia real y desarrollar esa experiencia real con el Cristo vivo. Con el mismo Cristo que está sentado a la diestra del trono de Dios y que vive. La tercera cosa que nosotros debemos hacer para estar preparados para la persecución es ser llenos del Espíritu Santo. Esto no es opcional en la Biblia. Es una absoluta necesidad. Esos discípulos terrenales, seguidores de Jesús, nunca podrían haber resistido la persecución de los judíos y de los romanos,
si no hubieran experimentado el Pentecostés. Cada uno de nosotros necesita su propio Pentecostés. Recuerden, Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y la palabra testigo quiere decir mártir. Y estos discípulos no hubieran podido soportar la persecución si no hubieran sido llenos del bautismo del Espíritu Santo. Por 4 años yo he estado compartiendo a la gente un devocional sobre el Espíritu Santo por mañanas y noches. Y porque yo sé y el clamor de mi corazón es que nosotros tengamos una relación personal con el Espíritu Santo, que es nuestro paracleto, que es nuestro ayudador. Y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo no podremos soportar la persecución. La cuarta cosa que nosotros necesitamos para estar preparados para la persecución es que debemos estar listos para ayudarnos y alentarnos mutuamente. Hay muchas cosas que nos han separado como creyentes. Hay cosas religiosas, doctrinales. Hay cosas aún sociales que nos han separado. Yo decía que ¿por qué nos espantamos del distanciamiento social si al parecer nosotros ya practicábamos el distanciamiento social? Entonces nosotros debemos estaba diciendo, que nuestro distanciamiento social ya lo practicábamos dentro de la iglesia. Nos distanciábamos de nuestros hermanos por su posición social, por su economía, por su posición social. Pero nosotros debemos de unirnos y alentarnos los unos a los otros. Debemos estar dispuestos a caminar juntos mutuamente en los caminos del Señor. Debemos de amarnos y ayudarnos y alentarnos. No debemos esperar hasta que llegue la tribulación para que nosotros comencemos a juntarnos y apoyarnos mutuamente. El fruto del Espíritu es amor, paz y benignidad, y debe ser la cosa dominante de nuestra vida cristiana. Cuando venga la tribulación, Dios nos va a fortalecer, nos va a dar la fuerza para que nosotros podamos servirle, para que nosotros podamos seguir adelante. La Biblia dice que cuando soy débil, entonces seré fuerte. Y es en la fortaleza del Señor que nosotros podemos soportar la persecución y la tribulación. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Y yo te tengo buenas noticias, hermano. En medio de la tribulación, en medio de la prueba y de la persecución, nosotros podemos leer el final del libro, y en el final del libro dice que nosotros vamos a vencer. Jesús dijo, al que venciere, yo le daré la corona de la vida. Y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios.
y le daré autoridad para que se siente conmigo y pueda juzgar a las naciones con vara de hierro. La justicia de Dios va a triunfar y Dios va a poner cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Por eso en esta mañana yo quiero orar por cada uno de los que están escuchando. Que estemos listos y preparados, porque el Señor viene pronto. Y lo que estamos viendo no es en sí la persecución que vendrá a través de la gran tribulación, pero es cierto que está abriendo nuestros ojos para estar preparados, para prepararnos por si la persecución toca a nuestra puerta, porque la persecución ya está tocando a las puertas del mundo y a las puertas de la vida de la iglesia. Padre, gracias por el ejemplo y por la sangre de los mártires, por aquellos hombres y mujeres que sembraron el campo con su sangre y sembraron la semilla con su sangre. Y que por esa sangre derramada, yo puedo estar aquí proclamando tu palabra. Por esa sangre derramada hay quienes, los que están escuchando, pueden estar escuchando esta palabra, porque hubo quienes pagaron el precio de sangre en medio de persecución, en medio de tribulación y en medio de martirio. Señor, gracias porque tú nos adviertes y nos dices que es necesario que por medio de tribulación y pruebas entremos en el reino de los cielos. Y gracias, Padre. Prepáranos, prepara nuestro corazón. Llénanos de tu palabra. Ven, Jesús, queremos tener una relación íntima contigo. Espíritu Santo, llénanos. Y Señor, haz que podamos estar unidos el uno con el otro. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.